Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento, nuestro curso bíblico de todos los días Antiguo Testamento. El primer libro de Samuel, que es un libro, nosotros siempre le decimos, un libro político para los políticos especialmente. ¿Por qué? Porque nos habla de la monarquía, nos habla de los tendotá, en realidad. Vaya bañando ya Pecuyana, vaya ya Cana, Petapella y Apomana como comunidad, la responsabilidad que nosotros asumimos. Y a mí me parece que entre nosotros es muy importante que esto veamos. Un expresidente en estos días en uno de sus TikTok ahí decía y comentaba un poco que hoy en día anda yarecoye tema hoy a llevarla o calcula mía, la pensa mía, qué clase de diálogo podemos tener, dice, y te va dando incluso nombres ahí. Cuando no hay preparación y capacidad de diálogo, cuando no hay formación. Algo importante y se dan cuenta que la polis, la sociedad, la comunidad, lo referente a esa política es muy importante para que una sociedad y para que una comunidad funcione. Yo sé que la comunidad siempre busca, ¿verdad? Busca lo mejor. El problema es que también, como es formación, es educación. Entonces, al no ofrecer eso, después también la misma comunidad sufre los efectos de esa misma ignorancia. Y bueno, y tenemos el resultado que cada uno después en el lugar donde está va recibiendo cada resultado que tenemos, o positivos o negativos, ¿verdad? O positivos o negativos. Y eso cada uno ya tiene que ser. Con sinceridad de corazón hay que mirar las cosas. Con sinceridad de corazón. Porque alguno, pero ese es como ese, mitad la lleva ahí, a ver si Guau quiere hacer entender la cosa que no está bien, quiere hacer entender que eso le corresponde, ¿verdad? O asimismo también, y pisaba jugaba partida, lleva, se mandó a mitad hija es la pelota llana, o perder la partida ya hay pelota, no se o parece, o perder. Bueno, y entonces esta es la situación, ¿verdad? Que nosotros tenemos que entrar en esa filosofía de vida, porque la teología, es decir, la religión, al decirnos que nos religa a nuestra esencia, o pedago dice entonces ya va a calcular mañana, apeango la filosofía en realidad, amigo del saber, filos, amigo, sofía quiere decir sabiduría, conocimiento, reflexión, capacidad crítica, o pedago de la ñeco TV. La peor de la pecha, ¿verdad? Y entonces tenemos que entrar en esta capacidad de reflexión, de buscar, de ver
Y cierto, incluso comparaba con otros regímenes, incluso anteriores, y decía, en ese tiempo, aunque sea, había gente con quien se podía hablar por lo menos, hablar, debatir. Bueno, aquí siempre están las dos cosas, porque hoy hay la Iñarandúa, hoy cuaitea estamba, pero hoy Purupe y Sofía, pe y sabiduría, ya pues ahí la iba ella. Porque hoy hay la imondad, hoy hay la Iyapúa, la ita, sino que iletradito, vea. Bueno, entonces por eso que aquí damos el paso siguiente, que esa es base, esa es simplemente una estructura básica para que nosotros lleguemos después a lo esencial. Y es aquí donde entra la theologos, ¿verdad? Porque en la theologos, la teología, nosotros encontramos el motivo, el porqué, la causa, cuál es la motivación, qué es lo que nos mueve. La casualidad no existe, sino que la causalidad. Eso es muy importante, ¿verdad? Y grandes científicos, grandes pensadores, incluso lo reflexionaban y lo decían. Un Einstein mismo, Einstein, grandes pensadores, por lo menos así lo consideramos, ¿verdad? Y él hablaba siempre de una causalidad. Incluso del aspecto espiritual hablaba de una causalidad. Y la casualidad winte. Sino que entonces quiere decir que el camino, y creo que nosotros así mismo lo entendemos dentro de un camino de santidad, un camino de bondad, de generosidad, esa es una causalidad. O sea, llegamos a ese objetivo porque hay una causa, uno tras otro, hasta llegar a lo esencial y lo fundamental de lo que nosotros proponemos, con esa gracia que Dios nos ha dado. Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Estación Cero. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. Hoy el futuro es incierto y el ayer ya tuvo su tiempo. Enséñame a vivir el hoy, porque el hoy es lo que tengo. Hoy miraré con tus ojos al que está a mi lado. Miraré con tu amor al que me has confiado. Alejo la tristeza, desengaño alegría. Y gritaré al cielo, gracias por la vida. Cuando el mundo caía en tristeza y desolación, cuando pensábamos que ya no había solución, cuando los sueños se quedaban en la habitación y esperábamos con ansia que saliera el sol. Bien, que voy a estar mejor, que no hay nada imposible para ti porque
voz, que en el silencio tú respondes a mi corazón. Estación Que no me rinda, que tú no me abandonas, que me levante contigo a cada hora, que tú me abrazas, que me perdonas, que puedo ser feliz porque llegaste, tú me devolviste la vida, sangre bendita que sana toditas mis heridas. Llegaste tú y me mostraste el camino, porque esta vida no es la vida, tú eres mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, Jesús, tú eres la fuente de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme. Llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, y es el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme que todo va a estar bien, que todo va a estar bien, que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. preciosa sangre derramada en la cruz. Venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz. Venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús. Precioso Jesús. Precioso Jesús. Precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Preciosa sangre derramada en la cruz. Venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz. Venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús. Precioso Jesús. Precioso Jesús. Precioso Jesús, adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos,
su corazón. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento y estamos con el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 27. Este día Ñamañe Punuseina, con las incursiones que hace David. Recordemos que en los versículos anteriores de este capítulo 27, del 1 al 7 justamente, se nos narraba y se nos decía que David toma una decisión. Hañandilla ema curibebe hasta ya calculas en va erila David co ave o decidí o hanguaisha con sus requete enemigos que son los filisteos e incluso se va a Gad. Imagínense, Gad era el lugar donde vivía era Goliat de ese lugar. Entonces le conocen demasiado bien a David, que le había matado, ¿verdad?, a Goliat, nada más y nada menos que a este gran gigante, y él era de Gad. Bueno, y ahora se va junto al rey Aquís, y ahí le pide, incluso se pone a su disposición, déjale a tu siervo, le dice, ¿verdad?, hacerme un favor, di que me asignen un lugar en alguna población de campaña para instalarme allí. Como tu servidor, tu siervo, tu servidor, va a residir contigo en la ciudad real. Bueno, todo esto es lo que nosotros estuvimos viendo en la narración anterior. Esta es la situación. Y vas a ver entonces, oñeme enshube. Aquel mismo día, Aquís le asignó Siquelag. Era entonces el lugar, oñeme, cuida vive, a vender J. Nosotros pensábamos y decíamos, era la David no puede ser bebejina. Y de cierta manera, porque David también está haciendo su campaña política, está haciendo también su estilo de trabajo. Él tiene consigo, imagínense, todas las familias de sus soldados, de su ejército, que se va con él. Al mismo tiempo, se va también su propia familia y la familia de estos soldados hoy en día. Quiere decir que una gran cantidad. Entonces, aquí le cede. Allí, bueno, ayuda tu ave en hora en día. Y así dice que David se quedó 1 año y 4 meses en ese lugar. Y ahora continuamos esta historia. Nosotros ponemos como título justamente que David, la nueva ocupación de David, un bandido errante prácticamente. O sea, así se le describe un poco en una forma general. Cuando ella le imita, ya ella imita, ella le papa allí cuando mi jangua, todo este capítulo 27, que es cortito porque son solamente 12 versículos. Capítulo 27 son 12 versículos. Nos presenta esta nueva situación de David. Es casi como un paréntesis también, así como tuvimos en el capítulo 25, que nos hablaba de Nabal y Abigail, exclusivamente de esa pequeña historia, capítulo 25. Coco, capítulo 27, de nuevo una historia completa, pero que es bien cortita. Una narración de 12 versículos, del 1 al 7, toda la primera parte que nos habla lo que sufre David, lo que está diciendo, lo que está pensando. Porque es decir, Saúl, cuando se llamó, cuando será continuamente, o ya imaginar varias veces, yo no puedo estar seguro de esta manera.
tengo una gran responsabilidad, porque ahora cogen 10, 600 hombres y toda una familia que está detrás de todo eso, ¿verdad? De cada soldado, toda una familia, y él mismo también, que tiene su familia, etc. Entonces, escuela, oñangare, coana veía humiare, o mañana veía, y entonces, miren, queridos amigos, desde aquí podemos entender esa otra segunda parte que ya es la decisión, en que David dice, bueno, entonces me voy. Puede ser que así Saúl se olvide. Oye, pues Sarai, ¿por qué? Porque a Cañizo viaja a otro lado y se da cuenta que yo estoy ahora del otro lado, estoy incluso con los filisteos. Si vos siempre me estuviste persiguiendo, si vos no me quisiste a pesar de que yo soy tu pueblo, a pesar de que estaba ella a favor tuyo para que vos estés hoy en la monarquía, porque esa es la realidad, la mañana del capítulo 16, desde que comienza, de esa unción que le hace Samuel a David, después de que Dios le había rechazado totalmente a Saúl, el que le mantiene en este gobierno, en este poder, en esta monarquía, será David. David el que sale con las incursiones, David el que sale a pelear, a luchar y a mantener todo lo que significa entonces el hecho de estar vivo todavía Israel como monarquía, con la presencia del tendotá que es Saúl. Bueno, todo esto es interesante, apella yuña, y después viene desde el versículo 5, en que David se encuentra ahí, y bueno, pero después él repiensa un poco y le dice ahí a Aquís, que lo recibe entre los filisteos, y le dice, no está bien, si quieres hacerme un favor, di que me asigne un lugar en alguna población de campaña, porque a David se le asignó el lugar de estar allí con el mismo rey. Por otra parte, nosotros pensábamos, supone, porque pero como conocemos la actitud de David, como conocemos también la proyección de David, entonces es como decimos nosotros dos gallos en un gallinero. Hoy codas en la pelea, de estás abriendo tus puertas, ya yo con todo mi ejército, con toda mi gente, y nosotros en la misma ciudad, puede haber problemas. Entonces, uno puede ser que incluso te golpe de estado y vas a ver orero y vos no recibiste nomás como el caballo de Troya, por decir, un regalo que entra a tu ciudad, pero después te destruye desde adentro. Por otra parte, también pensamos y vemos un poco aquí David que pide en la campaña y dice, quiero nomás alejarme, como pensando, bueno, yo continúo y tengo otra misión. Llego a la Yurea, debe tener asilo político y shawaina. Necesito prepararme porque tengo otra misión y tengo otra visión también con respecto a Israel para el futuro. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. La vida y que en tu vida están los sueños, que por tu aliento somos tu imagen, nos haces templo de tu promesa y ahora te clamamos.
aquel Pentecostés, date a tus hijos otra vez, regálanos tu espíritu, Señor. Hacenos uno para tu gloria y que tu gloria nos transfigure, que con tus dones nos acompañes en el camino de ser testigos, danos de alimento a Cristo, Dios de aquel Pentecostés, date a tus hijos otra vez, regálanos tu espíritu, Señor. En junio el Papa ha demostrado estar en gran forma. Camina menos y se le ve mucho más en silla de ruedas, pero su actividad es constante. En las últimas 2 semanas ha tenido unos 80 encuentros entre actos públicos y semipúblicos y reuniones bilaterales. Lo más destacado es que se le ha visto siempre rápido de cabeza, espontáneo y con pocos problemas a la hora de respirar. Y además se le pudo ver en escenarios de todo tipo, desde la puerta de un garaje de la periferia de Roma visitando a un grupo de parroquianos, hasta manteniendo un sinfín de encuentros bilaterales durante la reunión del G7. El día del G7, su jornada laboral superó las 12 horas. Antes de viajar al sur de Italia para los encuentros, tuvo otras 3 reuniones en el Vaticano. Y en mayo el ritmo tampoco fue bajo. Además de los eventos ordinarios, presidió la Jornada Mundial de los Niños e hizo una visita pastoral en Italia. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy en este día, el libro de los Reyes, primer libro del capítulo 21, del 17 al 29. Es la misma historia que continúa después de la muerte de Nabot. La palabra del Señor llegó a Elías, el tisbita. Baja el encuentro de Ahab, rey de Israel, en Samaria. Ahora está en la viña de Nabot. Ha bajado allí para tomar posesión de ella. Tú le dirás, así habla el Señor, has cometido un homicidio y encima te apropias de lo ajeno. Por eso, así habla el Señor, en el mismo sitio donde los perros lamieron la sangre de Nabot, allí también lamerán tu sangre. Ahab respondió a Elías, me has sorprendido, enemigo mío. Sí, repuso Elías, te he sorprendido porque te has prestado a hacer lo que es malo a los ojos del Señor. Yo voy a traer la desgracia sobre ti, barreré hasta tus últimos restos y extirparé a todos los varones de la familia de Ahab, esclavos o libres en Israel. Dejaré tu casa como la de Jeroboam, hijo de Nebat, y como la de Baasha, hijo de Ahías, porque has provocado mi indignación y has hecho pecar a Israel. Y bueno, y así continúa esta historia, esta maldición que cae justamente, queridos hermanos, porque ya por ahí las cosas. Nosotros, siendo un país, una nación tan rica, sin embargo vivimos en una pobreza, ya ne chapia, ya ne peno. O sea, algunos. Hay algunos que ya están mejor, como decir, bueno, estaremos mejor.
pero y veterina, o sea, no llegamos todavía. Porque lo mejor, no quiere decir porque tenemos más inversionistas, más plata, más dinero que va llegando. De andar ahí está mejor. Esto es cuando lo equitativo, es decir, una formación integral de la persona, o sea, saber invertir en qué, en educación, saber invertir en el aspecto religioso, la formación, porque necesitamos gentes honestas, tenemos que hacer desaparecer la corrupción, no podemos más vivir del amiguismo, no podemos más vivir de mesa a la balea. No podemos más vivir de esas cosas de apañar a aquellos que están robando, etcétera, etcétera. Entonces, la desgracia caerá sobre ti por haber hecho esto, le dice Elías. Aquí le dice muy bien a Ahab, porque en de hoy la areyapola y bahía, apejo a huella, ahí donde la sangre de Nabot entonces ha caído, ahí también tu sangre ahí mismo lamerán los perros, le dice, ¿verdad? Y posible de Yara. Entonces, queridos hermanos, tenemos que sacar, ¿verdad? Sacar adelante, pero con valores y principios que nos da el Señor. O sea, tenemos que vivir así de sencillo, en la honestidad, en el amor, de acuerdo a los principios y valores que Él nos regala. Así que ñañepi águena, como pueblo, como gente, eduquemos a nuestro pueblo y eduquémonos nosotros, eduquemos bien a nuestros hijos. No también eduquemos, porque hay algunos que no están educando y existen estos nepo baby y toda esa cosa. Quiere decir que ya está de generación en generación. Yaipe ala y bahía, añamoila y pona coñanenetame. Que la bendición del Señor descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este libro hermoso de Samuel. Primer libro, capítulo 27. Y estamos entrando en los versículos 8 hasta el final, que son solamente 12 versículos del capítulo 27. Y ahora tenemos del 8 al 12. David subía con sus hermanos y atacaban por sorpresa a los gesuritas, los girsitas y los amalecitas, porque esa gente ocupaba el territorio que va de Telam en dirección al sur y hasta el país de Egipto. David arrasaba el país sin dejar a nadie con vida, ni hombre ni mujer. Se llevaba ovejas, vacas, asnos, camellos y ropa, y luego volvía a presentarse ante Aquís. Cuando Aquís le decía, ¿contra quién han incursionado hoy?, David le respondía, contra el Negev de Judá, o bien contra el Negev de los Hierajmelitas, o bien hacia el Negev de los Kenitas. David no dejaba que ningún hombre ni mujer fuera llevado con vida a Gad, porque decía, no vaya a ser que nos denuncien diciendo lo que ha hecho David. Este fue su modo de proceder todo el tiempo que estuvo en la región de los filisteos. Pero Aquís confiaba en él porque pensaba, se ha hecho odioso a su pueblo Israel y será mi servidor para siempre. Bueno, esto es lo que nosotros encontramos aquí, esta narración, y por eso decimos las incursiones de David. De cierta manera, cuando nosotros estamos hablando la palabra hebrea, esto de incursiones, el Oyapoa David siempre tiene un sentido también peyorativo, negativo. Es ir a despojar, a robar,
a saquear. Entonces, iba y lento y a ver la situación de David. Él la doña presenta por una página. O sea, cambia totalmente esa actitud o esa personalidad de David. Por eso nosotros decíamos, David y cane o mágina. David te ima o sufrina, ave oñe muñao, ya puede ser todo. Y entonces ahora se va. Y bueno, este rey que le recibe a Aquís, y ahora como que tiene campo libre, le dan de nuevo esta posibilidad. Y entonces él que sale a hacer, y sale a hacer sus incursiones. Pero al mismo tiempo también el letradito, ¿verdad? Porque todo lo que escuchamos, ahí la pechante o ya poa lleva. Sino que él va pensando bien, va intuyendo también cuál es la psicología. Se nota que es un gran estratega, ¿verdad? Porque después al final decía hacia el Negev, entonces le iba diciendo hacia dónde él iba haciendo estas incursiones al rey Aquís, que confiaba mucho en él. Y entonces decía, bueno, le decía que iba hacia Judá, sobre todo, o sea, hacia su propio pueblo, donde él iba y destruía y hacía sus incursiones, lo que dijimos recién, apoderarse de esas regiones. Incluso los desastres que hacía, él no traía nada para mostrarle al rey de aquí, sino que solamente de palabras de ellos, pero vamos a pegar tranquilo, ya te amo. Justamente decía, para que después no vaya a ser que nos denuncien, no vaya a ser que nos denuncien, diciendo lo que ha hecho David. Esta era entonces su estrategia. David también no quiere ahí presentarse como un malhechor, como un forajido, como un bandido, sino que ya para no mostrar las cosas negativas que él está haciendo. Entonces David atacaba estos pueblos o campamentos, mataba a algunos de los hombres, los despojaba de tesoros, armaduras, robaba a las personas del pueblo o del campamento. Esta era la forma de vida de un hombre conforme nosotros nos preguntamos, ¿verdad? Esta es la vida de este hombre que fue ungido por el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Nos llama la atención, pero se está volviendo un forajido. Tal vez el autor sagrado aquí también está queriéndonos mostrar de cierta manera cuál era la actitud también de David, el lado débil de David. Porque en este venían de prácticamente ya es ahí por ambiente hoy de David. De por la iba oye, pitazo siempre a favor del bien, a favor de la verdad. Coanga de repente desde todo el capítulo 27 en realidad, porque aquí termina con el versículo 12, tan breve, tan sencillo, pero para mostrarnos una faceta del rey David. Uno piensa, ¿verdad? Y los grandes estudiosos dicen, ¿por qué será que el autor sagrado, el hagiógrafo, pone estas imágenes o estas actitudes también del rey David? Si en este vengo, como por ambas justamente, la con ambas y pone itereía ñande en guana lleva, peñandere sabe en guana. El hecho de pensar es como un forajido, es como un bandido, es como alguien que se está aprovechando, va, mata, destruye, roba, saquea. Entonces, uno pensando bien dice, bueno, esta es la realidad del hombre. Esta es la realidad también del ungido de Dios. De cierta manera es como decir, esta es la situación de cualquiera de nosotros. Pero ahora después vamos a ver cómo continúa la historia. Nuestras debilidades, pero que después pueden volver a cambiar, ¿verdad? O sobre todo, que mostramos esa debilidad, nuestros pecados, pero siempre después el autor sagrado, el hagiógrafo, apuntando a un cambio verdadero. Porque el añade buenito me mero oigo, entonces quiere decir que después, ¿qué cambio podemos hacer? Añade bueno me oigo. Pero sin embargo, cuando sabemos que hay gente que no está haciendo bien las cosas, entonces ahí te está diciendo, ¿sabes qué? Dios te llamó para hacer el bien. Dios te dio cualidades para hacer el bien. Es la famosa frase que siempre repetimos de San Juan Bosco. Dios nos puso en este mundo para hacer el bien a los demás, para servir a los demás. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En la Florencia de la Edad Media, la opulencia y la pobreza eran dos caras de la misma moneda, y por eso la indiferencia de los ricos rayaba en el cinismo, mientras el pueblo padecía estoicamente la desnutrición y toda suerte de epidemias que no le daban tregua. A principios del siglo XIV, la lepra se había exacerbado, la peste bubónica redondeaba la faena, y los aristócratas y las autoridades se resguardaban en sus palacios por miedo al contagio, hasta que una mujer llamada Juliana de Confalonieri, con algunas de sus compañeras siervas de la Virgen María, se puso al frente de la situación y, haciendo gala de una misericordia sin límites, se dedicó a cuidar a estos indeseables. Limpiaba las llagas de los leprosos, drenaba las pústulas de los apestados y, milagrosamente, a los pocos minutos, los enfermos quedaban limpios y sanos de las úlceras. Así salvó a cientos de contagiados, y la fama de su santidad se expandió a la misma velocidad con la que desaparecían estos azotes. Juliana Confalonieri nació en Florencia, Italia, en 1270, en el seno de una familia adinerada y tan piadosa que su padre construyó de cuenta suya la iglesia de la Annunziata, una de las más hermosas de esta ciudad, y su tío fue San Alejo Confalonieri, uno de los 7 fundadores de la Orden de los Siervos de María. En ese ambiente creció Juliana, quien desde la más tierna infancia demostró su inquebrantable devoción a la Virgen y a Jesús sacramentado, a los que erigía altares en todas partes. Cuando contaba 15 años, ante la insistencia de sus padres para que contrajera matrimonio, les hizo saber que su vida le pertenecía a Jesús y les pidió permiso para formular sus votos de religiosa, los cuales profesó en 1284, ante San Felipe Benicio, que le impuso el hábito de los terciarios servitas, congregación exclusivamente masculina. Por eso, Juliana Confalonieri es la fundadora de la rama femenina de esta orden, porque además de su madre, varias de las jóvenes más prestantes de la sociedad florentina también se encerraron en sus casas para entregarse como ella a la contemplación, a la oración, al ayuno, la penitencia rigurosa y al servicio incondicional de los pobres y desamparados. Tras el fallecimiento de su madre, Santa Juliana Falconieri redobló su austeridad y oraba de rodillas días enteros. Varios años después, en 1306, reunió a sus compañeras en una casa vieja y al comenzar esa vida en comunidad, se configuró oficialmente la Orden de las Siervas de la Virgen María, también se les conoce como Servitas de María, la cual fue aprobada por el Papa Martín V, a pesar de que fue elegida, no obstante su resistencia, para dirigir la congregación. Santa Juliana Falconieri escogió para sí los oficios más ásperos y con humildad servía a sus subalternas. En esa condición permaneció los siguientes 35 años hasta su muerte, acaecida el 19 de junio de 1341, fecha en la que poco antes de fallecer, ante la imposibilidad de recibir alimentos, pues todo lo vomitaba, pidió que le pusieran la Santa Hostia sobre el pecho y luego de serle colocada fue absorbida por su cuerpo y a la altura del corazón quedó tatuada en su piel la sagrada forma con un crucifijo adentro. Fue canonizada por el Papa Clemente II en 1737. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa Juliana Falconieri que grabe en nuestros corazones la Eucaristía indeleblemente. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando.
ñande yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, les invito para la celebración eucarística en nuestra comunidad. Ñande Yarañe les acompaña y les esperamos a todos.
Queridos amigos, seguimos con Yandi Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este capítulo 27. Nosotros vemos sobre estas incursiones que hace David. Es recibido por el rey Aquís, se encuentra en esta tierra. Él allí, entre comillas, pelea un poquitito y le dice, Nigatui, viaja a otro lado, lleva Nigatui, la Yapitogo. Y tal vez también porque ciertamente si está en la misma ciudad, o puede haber problemas con el mismo rey ahí, porque David y toda su gente, o sea que puede haber peleas, puede haber en la relación entre estos dos pueblos situaciones bastante complicaditas. Además, nosotros recordamos siempre y hemos visto hasta ahora que la tensión entre los filisteos y los israelitas nunca fue una relación buena, tensiones muy duras, de guerra continua. Bueno, y ahora entonces David le pide y le dice directamente a Aquís, teníamos campaña en otro lugar, ya campamento, es que vos nos recibas en este lugar, en tu tierra, que nosotros podamos estar aquí, y nosotros después vamos a arreglarnos. Y entonces aquí dice que le dio al final Siquelag, dice, esta zona de Siquelag, un poco al sur, ¿verdad? Allí. Y desde ahí él comienza lo que estamos viendo nosotros aquí. Y hablábamos de las incursiones. A la ñandeña de las incursiones, en el hebreo, las incursiones significan siempre una situación no tan buena, ¿verdad? O sea, son más bien situaciones negativas, idea de despojar, idea de matar, idea de saquear, idea de robar, idea de destruir. Vean de incursiones. Y eso es lo que está haciendo David. David dice que subía con sus hombres, 600 hombres, con toda su familia, ciertamente que la familia, con los hijos quedaban allí en ese lugar, en Siquelag, como se llama, que es el lugar que les había dado Aquís, el rey filisteo de Gad. Y bueno, y entonces subían, atacaban por sorpresa, y ya te dice luego. Es decir que medio tiene razón luego que está actuando con bastante, ¿cómo podemos decir? Hasta casi diríamos con un poco de maldad, ¿verdad? O sea, él hoy cola de vida es inagüe. Da pecha guarengo es inagüe. Da pecha guarengo es inagüe. La invita a ver ahí. Da pecha guarengo. Bueno, y eso también está pasando con David. Da pecha guarengo es inagüe. Hoy por ambas juegos era capaz de perdonar, era capaz de... Y ahora es él mismo, el que se va y ataca. Imagínense, él que ahí a alguien que le estaba queriendo matar, a alguien que le estaba haciendo el mal, a soldados que venían en su búsqueda para agarrarlo y matarlo, hacerlo desaparecer. Sin embargo, él les perdona e incluso Nambré luego, no, yo no puedo levantar la espada, no puedo levantar la lanza contra él. Incluso Abisai que le está acompañando, también le dice, déjame, déjame. Con una sola estocada, con la misma lanza, yo le voy a clavar aquí contra el piso. No va a hacer falta 2 estocadas, con una basta. Y David, no, ¿verdad? Entonces, uno ahora se pregunta, ¿y qué está pasando ahora con David? ¿Será que es la situación de un cansancio? ¿Será que le llega también a él una bipolaridad ya huella? Porque era la característica también de Saúl. Saúl es un bipolar de primera, según nuestro lenguaje actual. Porque hoy te decía que sí, que es así, ay pobrecito, nombré luego, se haya equivocado, yo pequé, Dios a vos te ha elegido, Dios te ha dado todo, nombré hoy. Pero papi, o así mío, a ver ya huye con todo lo contrario de lo que había dicho. Entonces, por eso, tal vez, estos versículos del 8 al 12 nos quieren pintar un poco a un David estresado, a un David enfermo, a un David cansado, a un David que parece que quiere nambre, o sea, quiere sacar todo de sí mismo, se vuelve agresivo. Porque también recordemos, queridos amigos, que todas las rebeliones, todas las revoluciones o todas las situaciones
de pelea, de guerra, incluso nuestras mismas casas, ¿verdad? Una vez en día trataba ahí y no había ni personas. Trataba de en Videcobe, o trataba de en Mena, o lo que sea, en la relación. Y llega en un momento en el cual en voz así y cuando se ve bebé. ¿Por qué? Porque siempre está con el mismo tintín, con el mismo campanazo ahí que te hacen sonar. De ahí, bebé. Entonces se llena el vaso, decimos, esa gotita. Esta es la gota que colmó. Esta es la gota que colmó ahí donde la gente, el vaso. La última, ya oñejema, ya cuaboma, ya engema, ya se puede acabar. Bueno, parece que nos está narrando un poco eso, ¿verdad? Pero como yo les decía, cuando estamos mirando actitudes de los personajes bíblicos, en realidad nosotros estamos dirigiéndonos a nosotros mismos, a nuestras actitudes. Vaya guabañandeina, vaya para la yayapoajinañande, vaya bañande yaicoñaina. Y aquí le presenta a un David que subía con sus hombres, atacaban por sorpresa a los gesuritas, a los girsitas, a los amalecitas, porque esta gente ocupaba el territorio que va de Telam en dirección a sur y hasta el país de Egipto, o sea, toda esa zona, ¿verdad?, del sur. Los filisteos están un poco sobre el mar, lo que es Gaza, ¿verdad? Filisteos, de ahí viene Filistín, Palestina, todos estos nombres que nosotros conocemos hoy. Muy bien, queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a seguir mirando un poco, estudiando estos versículos del capítulo 27, del 7 al 12, estas incursiones que está haciendo David. ¿Y qué significa, sobre todo, dentro de lo que aquí el autor sagrado nos quiere mostrar? Pero sobre todo, va a decir ñande en guana. Va a decir ñande en guana, pea ñande la yaisa, pea la ñande ya lea, pilla ya, bueno, cuala se puede ser, pea la ya se en guana como una enseñanza de vida. Y me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.